Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde la pasión y el drama turco siempre tienen un lugar especial. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a embarcarnos en un viaje lleno de emociones, pañuelos y por supuesto, muchísimo amor. ¿Están listos para sumergirse en el mundo de las novelas turcas que nos rompen el corazón y al mismo tiempo, nos hacen creer en el poder del amor verdadero? Porque hoy les traigo una selección de 8 joyas televisivas que les aseguro, los van a dejar completamente enganchados y con las emociones a flor de piel. Prepárense para conocer historias de amor prohibido, secretos familiares oscuros, injusticias que claman al cielo y personajes que los harán reír, llorar y sobre todo, amar incondicionalmente. Vamos a descubrir esas series que nos han hecho trasnochar, suspirar y, seamos honestos, hasta derramar alguna que otra lágrima. Pero antes de que empecemos con este maratón de emociones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y aman tanto las novelas turcas como yo, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les prometo que siempre tengo algo nuevo y emocionante preparado para ustedes. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este ranking de las 8 novelas turcas que te harán llorar y amar. Agarren sus pañuelos porque la montaña rusa emocional está a punto de comenzar. Empezamos con una novela que, desde el primer momento, nos atrapa con su historia de amor imposible y sus impactantes secretos familiares, *** Kara para Aşk, Dinero Negro Amor, ***. Esta serie nos presenta a Ömer, un policía recto y honesto, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa y sofisticada. Sus vidas se cruzan de la manera más trágica posible. Sus respectivos padres son asesinados y, lo que al principio parece una coincidencia, pronto se revela como una intrincada red de mentiras, corrupción y secretos oscuros. La química entre los protagonistas es innegable y la trama te mantiene al borde del asiento en cada episodio. La lucha de Ömer y Elif por descubrir la verdad y limpiar el nombre de sus familias, mientras luchan contra sus sentimientos, es simplemente cautivadora. Prepárense para llorar con sus desdichas, celebrar sus victorias y enamorarse de su amor incondicional. Esta novela es un verdadero torbellino de emociones. *** Kara para Aşk ***, profundicemos un poquito más en esta joya. Lo que realmente distingue a Kara para Aşk no es solo la trama detectivesca, sino la profundidad emocional de sus personajes. Ömer Demir, interpretado magistralmente por Engin Akyürek, es un hombre de honor, un policía incorruptible que ha dedicado su vida a la justicia. Pero debajo de esa fachada de rectitud, se esconde un corazón herido por la pérdida de su prometida, también policía, en circunstancias misteriosas. El asesinato de su padre, un evento aparentemente inconexo, lo lanza a una investigación que lo une a Elif Denayse, interpretada por Tuba Büyüküstün, una mujer completamente diferente a él. Elif es una artista, una diseñadora de joyas que vive en un mundo de lujo y sofisticación. La muerte de su padre, un empresario adinerado, la expone a una realidad que desconocía por completo, un mundo de lavado de dinero, corrupción y peligrosos criminales. La serie no se limita a mostrar la investigación policial. Se adentra en la psicología de los personajes, explorando sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. Vemos a Ömer luchar contra sus propios demonios, atormentado por la culpa y la sensación de haber fallado a quienes amaba. Vemos a Elif transformarse de una mujer ingenua y protegida a una guerrera decidida a vengar a su padre y limpiar su nombre. La relación entre Ömer y Elif es el corazón de la serie. Al principio desconfían el uno del otro, pero a medida que avanzan en la investigación, se dan cuenta de que son los únicos que pueden entender lo que están pasando. Su amor nace de la tragedia, de la necesidad de apoyo y de la admiración mutua. Es un amor que se construye sobre la confianza, el respeto y la valentía. Pero este amor no está exento de obstáculos. La corrupción en la policía, las amenazas de los criminales y los secretos del pasado ponen a prueba su relación constantemente. Cada episodio te deja con la intriga de saber si podrán superar los desafíos y encontrar la felicidad juntos. Y no olvidemos los giros argumentales. Kara para Aşk es una montaña rusa de sorpresas. Cuando crees que lo tienes todo resuelto, la serie te lanza una nueva revelación que cambia por completo la perspectiva. Los guionistas son unos genios para mantenerte enganchado y para jugar con tus emociones. Prepárense para gritarle a la pantalla más de una vez.
Continuamos con Medcezir ***, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Aunque la premisa inicial pueda parecer similar, esta versión tiene un encanto propio que la hace única e irresistible. Yaman, un joven de origen humilde con un pasado difícil, es acogido por un abogado adinerado que le ofrece una nueva oportunidad en la vida. Así, Yaman se traslada a Alnkoy, un barrio exclusivo donde conoce a Mira, una chica popular y aparentemente perfecta que en realidad esconde sus propias heridas y secretos. Su relación, llena de altibajos, desafíos y obstáculos, nos muestra la lucha por superar las diferencias sociales, los prejuicios y los traumas del pasado. La banda sonora es simplemente espectacular y la historia te engancha desde el principio. Medcezir es una novela que te hará reflexionar sobre las segundas oportunidades, la importancia de la amistad y el poder transformador del amor. Prepárense para suspirar con Yaman y Mira. Medcezir ***, a diferencia de su contraparte americana, Medcezir profundiza en los conflictos internos y las cicatrices del pasado de sus personajes. Yaman Koper, interpretado por Atay Ulusoy, no es simplemente un chico problemático de un barrio pobre. Él es un joven inteligente y talentoso que ha sido marcado por la violencia y la falta de oportunidades. Su relación con Selim Serez, el abogado que lo acoge, es mucho más que una simple historia de benefactor y protegido. Selim ve en Yaman un reflejo de su propia juventud, una oportunidad para redimir sus errores y ayudar a un joven a alcanzar su potencial. Mira Beylice, interpretada por Serine Sarkaya, tampoco es la típica chica rica y superficial. Detrás de su popularidad y su apariencia perfecta, se esconde una profunda inseguridad y el miedo a decepcionar a su familia. Su relación con Yaman la obliga a cuestionar sus valores y a enfrentarse a sus propios demonios. Medcezir también explora las complejidades de la amistad. Mert, el mejor amigo de Yaman, es un personaje entrañable que aporta humor y optimismo a la serie. Su amistad con Yaman es un ejemplo de lealtad y apoyo incondicional. Eylul, la mejor amiga de Mira, también juega un papel importante en la serie. A pesar de sus diferencias, Mira y Eylul se apoyan mutuamente y se ayudan a superar sus problemas. La serie también aborda temas como la adicción, la enfermedad mental y la corrupción. Estos temas se tratan con sensibilidad y realismo, lo que hace que la historia sea aún más impactante. La banda sonora de Medcezir es otro de sus grandes atractivos. Las canciones elegidas para cada escena complementan a la perfección las emociones de los personajes y te sumergen aún más en la historia. ¿Y qué decir de la química entre Atay Ulusoy y Serine Sarkaya? Su interpretación de Yaman y Mira es simplemente perfecta. Logran transmitir la intensidad de su amor, sus miedos y sus esperanzas de una manera que te hace sentir cada emoción como si fuera tuya. Medcezir es una novela que te engancha desde el primer episodio y te hace reflexionar sobre la importancia de las segundas oportunidades, la amistad y el amor verdadero. La siguiente en nuestra lista es Ask Memnu, Amor prohibido una novela que revolucionó la televisión turca y sigue siendo un clásico atemporal. Esta serie nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, para vengarse de su madre. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino atractivo y carismático de Adnan. Entre ellos surge una atracción irresistible que los lleva a vivir un amor prohibido lleno de pasión, culpa y consecuencias devastadoras. Ask Memnu es una novela intensa, dramática y con personajes complejos que te harán cuestionar los límites del amor, la lealtad y la moral. El final es simplemente impactante y te dejará pensando en la historia durante días. Prepárense para un drama sin igual. Ask Memnu más allá del simple adulterio, Ask Memnu explora las profundidades de la psique humana, la insatisfacción, la ambición y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Biter Ziyagil, interpretada por la brillante Beren Saat, no es solo una mujer hermosa que busca un escape de su madre rencorosa. Es una persona profundamente herida, marcada por la infidelidad de su padre y la obsesión de su madre por el dinero. Su matrimonio con Adnan Ziyagil, un hombre rico pero emocionalmente distante, es un intento desesperado por encontrar seguridad y control en su vida. Belul Aznedar, interpretado por Quantatltu, no es el simple galán irresistible. Es un joven inmaduro, hedonista y atormentado por la culpa de la muerte de sus padres, quienes eran muy cercanos a Adnan.
Su atracción por Biter es una mezcla de deseo, admiración y un intento de llenar el vacío emocional que siente. La relación prohibida entre Biter y Belul es una espiral descendente de pasión, mentiras y traición. Cada encuentro, cada mirada, cada palabra está cargada de tensión y peligro. La serie te mantiene al borde del asiento preguntándote: ¿y cuándo serán descubiertos y cuáles serán las consecuencias de sus actos? Pero Ask Memnu no se centra únicamente en la relación ilícita. También explora las dinámicas familiares, las relaciones de poder y las normas sociales de la alta sociedad turca. Adnan Ziyagil, el patriarca, es un hombre bueno y generoso, pero ciego a la realidad que lo rodea. Nihat, su hijo, es un hombre ambicioso y sin escrúpulos que busca el éxito a toda costa. Firdevs, la madre de Biter, es una mujer manipuladora y obsesionada con el dinero que no duda en utilizar a sus hijas para conseguir sus objetivos. El final de Ask Memnu es uno de los más impactantes de la historia de la televisión turca. No voy a arruinar la sorpresa para aquellos que aún no la han visto, pero les aseguro que los dejará sin aliento y pensando en la historia durante días. Ask Memnu es una novela que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la lealtad y la moral. Te cuestiona si el fin justifica los medios y si es posible encontrar la felicidad a costa de los demás. Ahora vamos con una novela que combina drama familiar, romance y suspense, **yerde en el interior, **. Esta serie nos presenta a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados cuando eran niños y crecen en mundos opuestos. Sarp se convierte en policía y Umut es adoptado por una banda criminal. Sin saberlo, ambos están infiltrados en las organizaciones del otro, lo que los lleva a enfrentarse en una lucha a vida o muerte. Yerde es una novela llena de giros inesperados, acción trepidante y momentos emotivos que te harán llorar a mares. La relación entre los hermanos es el eje central de la historia y la búsqueda de la verdad los llevará a descubrir secretos oscuros que cambiarán sus vidas para siempre. Prepárense para un viaje lleno de adrenalina y emociones fuertes. **Yerde**, Yerde no es solo una serie de acción y suspense. Es una historia sobre la familia, la lealtad y la búsqueda de la identidad. Sarp Yılmaz, interpretado por Atay Ulusoy, sí, otra vez él, porque es un genio, no es simplemente un policía encubierto. Es un hombre atormentado por la culpa y la necesidad de vengar la injusticia que sufrió su familia. Su lealtad a la ley se pone a prueba constantemente a medida que se adentra en el mundo del crimen y se enfrenta a dilemas morales difíciles. Umut Yılmaz, también conocido como Mert Karada, interpretado por Aras Bulut y Nemli, no es solo un criminal. Es un joven que ha sido marcado por la vida en la calle y que busca desesperadamente encontrar su lugar en el mundo. Su relación con Celal Duman, el jefe de la mafia que lo crió, es compleja y ambivalente. Siente gratitud hacia Celal, pero también lo odia por haberle robado su infancia y su identidad. La relación entre Sarp y Umut es el corazón de la serie. A pesar de crecer en mundos opuestos, ambos comparten un vínculo invisible que los une. Su reencuentro es un momento emocionante y desgarrador, pero también marca el comienzo de una guerra sin cuartel. Yerde también cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables. Celal Duman, interpretado por Çetin Tekindor, es un villano carismático e inteligente que te hace dudar de si realmente es malvado. Melek, la hija de Celal, interpretada por Bensu Soral, es una mujer fuerte e independiente que se debate entre el amor y la lealtad a su familia. Eylem, la vecina de Mert, interpretada por Damla Kolbay, es una periodista que busca la verdad y que se convierte en una aliada importante para Sarp y Umut. La serie está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Cada episodio te revela un nuevo secreto, un nuevo complot y una nueva traición. La acción es trepidante y las escenas de lucha son impresionantes. Pero lo que realmente distingue a Yerde es su profundidad emocional. La serie te hace sentir la desesperación de Sarp y Umut, su dolor por la separación, su anhelo por encontrar la verdad y su amor incondicional por su familia. Prepárense para un viaje lleno de adrenalina y lágrimas. Continuamos con Sefirin KZ, la hija del embajador una novela que nos transporta a los hermosos paisajes de Turquía y nos cuenta una historia de amor marcada por la tradición, la traición y la venganza. Nare, la hija de un embajador, y Sankar, un joven campesino, se aman profundamente, pero su relación se ve truncada por las costumbres y las intrigas familiares. La noche de su boda, Nare desaparece y Sankar la cree muerta.
Años después, Nare regresa a la vida de Sankar con una hija en brazos, dispuesta a reclamar lo que le pertenece. Sefirin Kazeta es una novela visualmente impresionante, con una trama apasionante y personajes inolvidables. La química entre los protagonistas es palpable y la lucha de Nare por superar su pasado y encontrar la felicidad te tocará el corazón. Prepárense para un romance épico y lleno de drama. Sefirin Kazeta esta serie no solo nos ofrece un romance apasionado, sino que también critica las arraigadas tradiciones y la opresión que sufren las mujeres en algunas culturas. Nare Celebi, interpretada por Neslihan Atagul, y luego por Tuba Büyüküstün, es una mujer fuerte e independiente que se niega a ser víctima de las circunstancias. Su amor por Sankar Efeolu, interpretado por Engin Akyurek, de nuevo, es intenso y verdadero, pero se ve empañado por la desconfianza y los malentendidos. La noche de su boda, Nare es víctima de una terrible injusticia que la obliga a huir y a desaparecer de la vida de Sankar. Años después, Nare regresa con una hija, Melek, interpretada por la adorable Berengen Kalp, dispuesta a enfrentarse a su pasado y a luchar por la felicidad de su hija. Sankar, por su parte, ha vivido atormentado por la culpa y el remordimiento. Su amor por Nare sigue vivo, pero la desconfianza y el orgullo le impiden perdonarla. La relación entre Nare y Sankar es compleja y llena de altibajos. Ambos deben superar sus propios miedos y traumas para poder construir un futuro juntos. Sefirin Kazeta también cuenta con un elenco de personajes secundarios interesantes. Gedizikl, el mejor amigo de Sankar, interpretado por Uraz Keiglarolu, es un hombre bueno y leal que está enamorado de Nare. Su amor no correspondido lo convierte en un personaje trágico y admirable. Menekse, la esposa de Sankar, interpretada por Tulin Yazkan, es una mujer manipuladora y obsesionada con el poder que hará todo lo posible para mantener a Nare lejos de Sankar. La serie está ambientada en los hermosos paisajes de Muğla, en Turquía. Los escenarios naturales son impresionantes y la fotografía es impecable. La música también juega un papel importante en la serie, creando una atmósfera emotiva y evocadora. Sefirin Kazeta es una novela que te hace reflexionar sobre el amor, el perdón, la tradición y la lucha por la justicia. Te sumerge en una cultura fascinante y te presenta personajes complejos y memorables. Prepárense para un romance épico y un drama conmovedor. La siguiente en nuestra lista es Batam Sensin, Eres mi patria, una novela histórica ambientada en la época de la Guerra de Independencia de Turquía. La serie nos cuenta la historia de Cevdet, un soldado otomano que se ve obligado a traicionar a su país para proteger a su familia. Su esposa Azize cree que Cevdet ha muerto y se enfrenta a la difícil tarea de criar a sus hijos en un país ocupado por los griegos. Batam Sensin es una novela épica, emocionante y con una producción impecable. La historia te sumerge en una época turbulenta y te muestra el sufrimiento y la valentía del pueblo turco. El amor entre Cevdet y Azize es el hilo conductor de la historia y su lucha por mantenerse unidos a pesar de las circunstancias te conmoverá profundamente. Prepárense para una lección de historia y un drama conmovedor. Batam Sensin más que una simple historia de guerra, Batam Sensin es un relato sobre el sacrificio, la lealtad y el amor en tiempos de conflicto. Cevdet, interpretado por Ali Tergenk, es un héroe atormentado, un hombre que debe tomar decisiones imposibles para proteger a su familia y a su país. Su traición aparente lo convierte en un villano a los ojos de su esposa y sus hijos, pero en realidad está trabajando encubierto para el bando turco. Azize, interpretada por Bergüzar Korel, es una mujer fuerte y valiente que se enfrenta a la adversidad con dignidad y determinación. Su amor por Cevdet es inquebrantable, incluso cuando cree que la ha traicionado. Su lucha por criar a sus hijos en un país ocupado y por mantener viva la esperanza de un futuro mejor es inspiradora. La serie también explora las complejas relaciones entre los turcos y los griegos durante la Guerra de Independencia. Vemos que no todos los griegos son malvados y que hay personas buenas en ambos bandos que solo quieren la paz. Batam Sensin está llena de momentos emotivos que te harán llorar a mares. La separación de Cevdet y Azize, la lucha de Azize por proteger a sus hijos, el sufrimiento del pueblo turco bajo la ocupación griega, todo esto te tocará el corazón profundamente. La producción de la serie es impecable. Los decorados, el vestuario y la música te transportan a la época de la Guerra de Independencia. Las escenas de batalla son realistas y emocionantes. Batam Sensin es una novela que te enseña sobre la historia de Turquía,
te hace reflexionar sobre los horrores de la guerra y te recuerda la importancia del amor, la lealtad y el sacrificio. Prepárense para una lección de historia y un drama conmovedor. Casi llegamos al final, y ahora les presento *** Birzaman Lar Kukurova, Érase una vez en Kukurova ***, una saga familiar ambientada en la década de 1970 en la región de Kukurova, en Turquía. Zuleya y Yılmaz, una joven pareja enamorada, se ven obligados a huir de Estambul después de cometer un asesinato para protegerse. Llegan a Kukurova y comienzan a trabajar en la granja de Demir, un hombre poderoso y despiadado que se obsesiona con Zuleya. Birzaman Lar Kukurova es una novela llena de intrigas, pasiones, secretos y venganzas. La historia te atrapa desde el principio y te muestra la vida dura y las costumbres de la región. La lucha de Zuleya por proteger a su familia y encontrar la felicidad te mantendrá enganchado hasta el final. Prepárense para un drama rural con sabor a tierra y tradición. Birzaman Lar Kukurova ***, esta serie es un retrato vívido de la vida rural en Turquía en la década de 1970, con sus costumbres, tradiciones y jerarquías sociales. Zuleya Altun, interpretada por Hilal Almbilek, es una mujer hermosa y fuerte que se enfrenta a la adversidad con valentía y determinación. Su amor por Yılmaz Akkaya, interpretado por Gur Güneş, es inquebrantable, pero se ve amenazado por la obsesión de Demir Yaman, interpretado por Murat Ünal. Demir Yaman es un hombre poderoso y despiadado que está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Su obsesión por Zuleya lo lleva a cometer actos terribles y a separar a la pareja. Birzaman Lar Kukurova también cuenta con un elenco de personajes secundarios interesantes. Hünkar Yaman, la madre de Demir, interpretada por Bade Percin, es una mujer inteligente y calculadora que controla la granja con mano de hierro. Fekeli, un antiguo rival de Demir, interpretado por Kerem Alk, es un hombre justo y honesto que se convierte en un aliado de Zuleya y Yılmaz. La serie está llena de intrigas, secretos y venganzas que te mantienen enganchado desde el principio. Cada episodio te revela un nuevo complot, una nueva traición y un nuevo giro inesperado. Birzaman Lar Kukurova también te muestra la vida dura de los trabajadores de la granja, su lucha por sobrevivir y su esperanza de un futuro mejor. La serie está ambientada en los hermosos paisajes de Kukurova, en Turquía. Los escenarios naturales son impresionantes y la fotografía es impecable. La música también juega un papel importante en la serie, creando una atmósfera emotiva y evocadora. Birzaman Lar Kukurova es una novela que te hace reflexionar sobre el amor, la obsesión, la venganza, la justicia y la lucha por la supervivencia. Te sumerge en una cultura fascinante y te presenta personajes complejos y memorables. Prepárense para un drama rural con sabor a tierra y tradición. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, tenemos ***, Ile Birgecer Zamanki y así pasa el tiempo ***. Esta novela nos transporta a la Estambul de la década de 1960 y nos cuenta la historia de la familia Akarsu, cuya vida se desmorona cuando el patriarca, Ali, se enamora de otra mujer y abandona a su esposa Cemile y a sus 4 hijos. Ile Birgecer Zamanki es una novela conmovedora, realista y con personajes entrañables que te harán reír, llorar y reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. La historia te muestra los cambios sociales y políticos de la época y el impacto que tienen en la vida de las personas. La lucha de Cemile por sacar adelante a sus hijos y reconstruir su vida es un ejemplo de fuerza y perseverancia. Prepárense para un drama familiar que les tocará el alma. Ile Birgecer Zamanki ***, esta serie es un espejo de la sociedad turca en la década de 1960, con sus cambios sociales, políticos y económicos. La familia Akarsu es un microcosmos de la sociedad turca, con sus problemas, sus alegrías y sus esperanzas. Cemile Akarsu, interpretada por Ayka Bingöl, es una mujer fuerte y valiente que se enfrenta a la adversidad con dignidad y determinación. Su abandono por parte de Ali la obliga a sacar adelante a sus 4 hijos sola, trabajando duro y luchando contra la pobreza. Ali Akarsu, interpretado por Erkan Petekkaya, es un hombre egoísta e irresponsable que abandona a su familia por otra mujer. Su decisión tiene consecuencias devastadoras para todos los miembros de la familia. Ile Birgecer Zamanki también cuenta con un elenco de personajes secundarios entrañables. Berrin, la hija mayor de Cemile y Ali, interpretada por Yldz Aratiksoy, es una joven idealista y comprometida con la justicia social. Aylin, la segunda hija, interpretada por Farah Zeynep Abdullah,
es una joven rebelde y soñadora que busca su propio camino en la vida. Mete, el hijo menor, interpretado por Aras Bulut y Nemli Si, él también, es un niño sensible y observador que sufre mucho por la separación de sus padres. Osman, el hijo menor, narrador de la historia cuando es adulto, muestra la perspectiva inocente de la infancia frente a los dramas familiares. La serie está llena de momentos emotivos que te harán reír, llorar y reflexionar sobre la vida. La lucha de Cemile por sacar adelante a sus hijos, los sueños y las frustraciones de Berrin y Aylin, el sufrimiento de Mete, todo esto te tocará el corazón profundamente. Öyle Bir Gece Zaman Ki es una novela que te enseña sobre la historia de Turquía, te hace reflexionar sobre los valores familiares y te recuerda la importancia del amor, la perseverancia y la esperanza. Prepárense para un drama familiar que les tocará el alma. Y ahí lo tienen. 8 novelas turcas que estoy segura los dejarán sin aliento. Cada una de estas historias tiene algo especial que la hace única e inolvidable. Desde amores prohibidos hasta dramas familiares, pasando por intrigas políticas y romances épicos, estas novelas les ofrecerán un viaje lleno de emociones y les harán creer en el poder del amor verdadero. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las novelas turcas tanto como yo. Recuerden que todas estas series están disponibles en diferentes plataformas de streaming, así que no tienen excusa para no empezar a verlas hoy mismo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas novelas es su favorita? ¿Cuál les ha hecho llorar más? ¿Qué otras novelas turcas creen que deberían estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber cuáles son sus gustos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares que aman las novelas turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.